Cuidándonos en Comunidad es una iniciativa que surge a raíz de la situación de emergencia que vivimos en El Salvador debido al COVID-19. Muchas personas están presentando diversos síntomas físicos y emocionales que se derivan del contexto durante la cuarentena, como el encierro domiciliar, el trabajo desde casa, la educación desde casa, el alejamiento de familiares y amigos, despidos de los lugares de trabajo, el miedo al contagio, duelos, entre otros. Esta situación ha profundizado las problemáticas sociales históricas, como la falta de acceso al agua, la vulnerabilidad alimentaria, y ha originado situaciones que necesitan ser abordadas desde el punto de vista de la psicología. En Cuidándonos en Comunidad abordaremos diferentes temas que te pueden ayudar a manejar las situaciones que vives día a día, mediante recomendaciones y técnicas que podrás. Bienvenidas nuevamente a todas las personas que nos acompañan en su espacio Cuidándonos en Comunidad. Es un gusto estar otra vez con ustedes. Espero que hayan tenido una buena semana y que hayan podido sobre todo poner en práctica las recomendaciones que Damaris nos dejó en el programa anterior. Antes de comenzar el programa de hoy, quiero enviar un saludo a todas las personas que nos dejaron sus preguntas, comentarios o opiniones del programa anterior. Sabemos también, y gracias por los comentarios de las personas que nos ven desde otro país, en el exterior, sabemos que nos ven desde el País Vasco, desde Bélgica, Nueva York. Es un gusto que estén acompañándonos en cada programa, y también un saludo muy especial siempre a las personas que acá están pendientes de la programación de Bálsamo Radio TV. Nos alegra mucho que estos temas sean de su interés y esperamos que puedan servirles para ponerlos en práctica en su día a día y puedan ayudarles a equilibrar y tener una buena salud mental. Eso es lo más importante. En el programa anterior, si recordamos, estuvimos hablando junto a Damaris de las emociones y de la importancia, si se recuerdan, de reconocer estas emociones. Bueno, pues en el programa de hoy estaremos hablando un tema vinculado a las emociones, y es de algo que todos ya conocemos y que ya hemos puesto en práctica alguna vez en nuestra vida cuando hemos tenido alguna emergencia o alguna situación que pone en riesgo nuestra vida, o que tenemos una situación que tenemos que arreglarla en el momento en que está sucediendo. Y estoy hablando de los primeros auxilios. En esta ocasión vamos a hablar no de los primeros auxilios físicos, sino que de los primeros auxilios psicológicos, que son diferentes pero son igual de importantes que los primeros auxilios físicos. Tenemos con nosotras, y tengo junto a mí, a nuestra invitada y la profesional que siempre va a estar a cargo de orientarnos y de guiarnos en estos temas, que es nuestra psicóloga Damaris Tovar. Bienvenida, Damaris. Hola Irene, muchas gracias. Un saludo a todas las personas que nos están sintonizando este día. Así como les decía Irene, espero que hayan podido poner en práctica las recomendaciones que dimos en el programa anterior y que nos comenten si estas les han funcionado o qué han hecho con ellas. También que nos puedan comentar cuáles son los temas de interés o de acuerdo a las necesidades que ustedes tienen y que consideren que se pueden abordar en este espacio. Este día vamos a hablar sobre los primeros auxilios psicológicos y esperamos que les sean de mucha importancia. Gracias, Damaris. Con esto que mencionas de los primeros auxilios, y espero que todas y todos podamos entender de lo importante que es también tratar nuestra salud mental, porque estamos acostumbradas a que nosotras reaccionamos cuando tenemos que nos hemos quemado, hemos sufrido que alguien se está ahogando, sí, y que actuamos inmediatamente para que estas situaciones no sean más graves en la persona, y tenemos que ponerlos en práctica inmediatamente, pero no estamos muy conscientes, y yo espero que las personas que nos están acompañando tengan un poco de conocimiento sobre los primeros auxilios psicológicos, que tenemos que estar muy conscientes de lo importante que es para que podamos ayudarle a alguien que está sufriendo una crisis o una emergencia, y que esto no tenga reacciones o consecuencias más graves en la vida de la persona, sí, ¿verdad? Porque puede ser un poco más grave. Sí, exactamente. Bueno, como tú dices, se espera también que al poder abordar este tema, o sea, sí es necesario como el abordaje de un profesional de la psicología, y más adelante también vamos a estar ampliando esto sobre cómo las personas desde su casa, sus familiares, vecinos, amigos,
pueden aplicar en cierta medida algunos pasos que puedan minimizar esas consecuencias en un futuro. Excelente, gracias Damaris. Pues en esta ocasión nuevamente Damaris nos ha preparado un video de introducción sobre el tema y con el que vamos a empezar a conocer en qué consisten estos primeros auxilios psicológicos y cómo podemos implementarlos cuando una persona esté viviendo una crisis, cómo le podemos ayudar a esta persona para que esa crisis que esté viviendo no le afecte más de manera más fuerte y que pueda trabajarlo con su salud mental. Les invito a que nos acompañen a ver un video que Damaris ha preparado para conocer un poco sobre los primeros auxilios psicológicos. Veámoslo. Si todos sabemos la importancia de tener un botiquín de primeros auxilios en casa, pero ¿sabían que existen los primeros auxilios psicológicos y son igual de importantes? En el capítulo de hoy les hablaré sobre los primeros auxilios psicológicos y para qué sirven. Acostumbramos a que cuando sufrimos un accidente buscamos los primeros auxilios físicos, pero cuando estamos pasando por estados de malestar emocionales o psicológicos, ¿qué hacemos? ¿Sabían que también existen los primeros auxilios psicológicos? ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? Son acciones de intervención y ayuda inmediata que se aplican cuando la persona sufre una crisis o una emergencia. Tienen como objetivo calmar y restablecer la estabilidad de la persona a nivel emocional, para disminuir consecuencias negativas en la salud mental y física. Cuando se atraviesa por sucesos traumáticos o inesperados, se afectan muchos aspectos de la vida sin que nos demos cuenta. Y si no lo advertimos a tiempo, puede causar graves efectos en la salud. Algunos síntomas visibles cuando una persona está en crisis son cambios en el comportamiento, cambios emocionales como cansancio, ira, miedo, tristeza, cambios cognitivos, falta de concentración, dificultad para tomar decisiones, ideas autodestructivas, cambios en el cuerpo como dolores musculares, insomnio, dolores de cabeza y otros. Cuando esto sucede, es importante actuar de inmediato y brindar apoyo a la persona que lo esté sufriendo. Aún si no somos profesionales, podemos ayudar a las personas a disminuir sus reacciones. Algunas estrategias que podemos utilizar son acompañar y escuchar a la persona, evitando así que se sienta sola y sin ayuda. Es importante ser empático para que exprese abiertamente sus sentimientos. Prevenir el daño físico durante la crisis, ya que algunas reacciones llevan a agredir a otras personas o a sí misma. Es importante tomar medidas que reduzcan las actitudes destructivas. Pedir ayuda profesional. Si vemos que no disminuyen los síntomas, se debe buscar asistencia con un profesional de la salud mental. Actuar a tiempo es clave para evitar que el estado de crisis aumente. No olvidemos que la salud mental es tan importante como la salud física. Ten presente estos consejos como tus primeros auxilios psicológicos y ponlos en práctica para mejorar tu salud y la de tu comunidad. Cuidándonos en comunidad, acompáñanos en nuestro próximo programa. Apagas el micrófono. Cuidándonos Espero que en hayan podido ver en este video y entrar un poco más en el tema de saber qué son los primeros auxilios psicológicos. Espero que les haya gustado este video y agradecemos también a la producción que está atrás de todo este programa, Cuidándonos en Comunidad, la producción de Bálsamo Radio TV y la producción ejecutiva de Aqua. Vamos a continuar conociendo sobre los primeros auxilios psicológicos y también ahorita que estamos empezando el programa les invito a que las personas que tengan dudas o alguna pregunta o alguna opinión sobre el tema puedan hacerlo a través de nuestras redes sociales. Ya saben, pueden buscarnos como Bálsamo Radio TV en Facebook, Twitter y Yahoo o en nuestra página web www.balsamoradiotv.com. Estamos ahorita en nuestro programa Cuidándonos en Comunidad, hablando sobre los primeros auxilios psicológicos. Damaris, ya vimos en el video
un poco sobre en qué consisten estos primeros auxilios, pero tal vez tú nos puedas informar más y nos puedas profundizar más en este tema para conocer al respecto. Sí, bueno, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos? Era lo que decíamos, son aquellas intervenciones que se dan de forma inmediata, tendría que ser. Eso es lo más oportuno en las primeras horas de ocurrido un suceso traumático o un hecho inesperado y que a la persona realmente le ha confrontado, ha generado un choque tanto emocional como psicológico. Entonces, estas personas, o sea, tienen que ser atendidas en ese momento porque se espera que a raíz de esta intervención las personas posteriormente no desarrollen alguna consecuencia, por decirlo así. Algunos pasos que se pueden hacer o que hacemos, digamos, las personas profesionales en psicología es, bueno, se tiene que hacer el contacto con la persona profesional de la salud mental, y si no se tiene contacto con esta persona, más adelante vamos a decir cómo lo pueden atender. Pero bueno, la persona cuando entra en contacto con un profesional de la salud mental, ahí se da el espacio para poder hablar, conversar sobre la situación, qué emociones, qué pensamientos, todo lo que esto ha generado a la persona. Posteriormente se buscan como cuáles son todas las dimensiones de la problemática, se analizan cuáles son las posibles soluciones que la persona pueda llevar a la práctica según sus recursos personales. Entonces todo esto es muy importante que sí sea guiado por un profesional de la salud mental, pero también se acompaña a esta persona para que pueda practicar o realizar las acciones que se acordaron, digamos, dentro de las sesiones o dentro de la dentro de la entrevista o el contacto que se tenga con el profesional de salud mental. Entonces, ya después, cuando esta persona ha acompañado o por lo menos supervisado cómo se han hecho estas adecuaciones en la conducta de la persona, ya después se da un seguimiento para que la persona no recaiga en esas crisis. Entonces, eso es lo que se hace cuando ya, digamos, está en contacto con un profesional de la salud mental. Y las personas también se debe saber que cuando ya hay una crisis, sí es importante abordarlo en las primeras instancias, por decir así. Eso te quería preguntar, Damaris, porque entiendo esto y tenemos que entenderlo también todos y todas como cuando tenemos un accidente, una emergencia, ¿verdad? Estamos conscientes y lo veíamos en tu video, que tenemos que tener incluso, lo ideal es tener un botiquín de primeros auxilios en la casa porque de repente hay un accidente y tenemos que manejarlo en el momento y recurrir a esto en el momento y arreglarlo y resolverlo en el momento antes de que se haga más grave la situación, ¿verdad? Y tenemos que verlo de la misma manera en los primeros auxilios psicológicos, porque son, como nos estás diciendo, cuando una persona tiene una crisis. Pero eso te quería preguntar yo. Si ya sabemos cuáles son los primeros auxilios psicológicos, ¿en qué momento realmente deben realizarse? Porque como esta persona está en una crisis, yo puedo estar con tristeza, depresión, pero ¿en qué momento yo ya tengo que ver y digo, aquí tengo que actuar ya? Ajá, sí, exacto. Hay ciertos indicios, digamos, la persona llega a una crisis cuando ya agotó todos los recursos que tenía. Entonces, o por lo menos todos los que considera que tienen, porque muchas veces cuando estamos en una crisis o atravesando un problema, nuestra mirada o nuestro pensamiento se convierte como en un túnel, donde quizás ya no vemos todas las alternativas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces ya esta persona es como que haya tocado fondo. Entonces hay cambios en su conducta, en sus expresiones, que ya pueden ser señales o indicadores para las demás personas, pero también cuando yo sé que estos pensamientos que yo estoy teniendo posiblemente no me generan nada de bienestar, entonces ahí también yo misma tengo que ser consciente que no me está beneficiando mi forma de pensar y eso me puede provocar algún malestar emocional posiblemente o
mis pensamientos pueden llegar a generar ansiedad, depresión y diversos síntomas. Gracias, Damaris. Realmente es un tema que yo creo que todos y todas tendríamos que conocerlos y tendríamos que saber aplicarlos, ¿verdad? Sí. En su momento, porque sobre todo en la situación que estamos viviendo actualmente de emergencia por el COVID-19, ¿verdad? Y que la idea es que nosotras también podamos acompañar a las personas y brindarles recomendaciones para poder manejar y enfrentarnos en esta situación. Deberíamos ponerlos en práctica, estos primeros auxilios, siempre. Vamos antes de ir a una pausa, vamos a saludar a las personas que están ahorita acompañándonos. Es un gusto que estén con nosotras. Espero que estas recomendaciones que nos da Damaris puedan ponerlas en práctica y les sirvan siempre en su día a día. Saludamos entonces a Sujei, a Eve Tobar y a Stephanie Azucena que están acompañándonos. Gracias, nos alegra mucho que les interese el tema, ¿verdad? Y vamos a ir conociendo un poquito más sobre de qué trata esto, porque no solamente es saber cuándo aplicarlos o cuándo está alguien en crisis y que vamos a recurrir y eso ya le ponemos la curita y ya pasó y ya no va a suceder nada. Esto es un proceso y como Damaris nos ha estado comentando ahorita, tiene sus etapas y tiene los mecanismos para darle seguimiento a una persona cuando vemos que alguien está en crisis. Yo les invito también a que estemos alertas, a que nos cuidemos nosotras mismas, todos y todas, a que estemos pendientes de nuestras emociones, ¿verdad? Vinculando también al programa anterior, que estemos pendientes de identificar qué emociones estamos sintiendo en estos momentos también, para poder implementar estas recomendaciones que Damaris nos está dando, o si alguien está en una crisis o vemos que tiene alguna situación de trauma en el momento, podamos acompañarle y brindarle apoyo para enfrentar esta situación. Yo quisiera agregar algo más. Es como esta intervención en crisis tiene que ser como el primer paso, ¿verdad? Sí. Pero de ahí sigue como el proceso, digamos, se identifica si al final la persona va a requerir como una atención o ya un proceso psicoterapéutico. Entonces, sí, esto es como lo primero que se debe de realizar e identificar. Gracias, Damaris. Bueno, vamos a poner ahorita un alto, vamos a ir a una pausa, les invito a que nos acompañen y al volver vamos a conocer un poquito más sobre en qué momentos alguien está enfrentando una crisis, qué síntomas podemos identificar en las personas que estén enfrentándose a una crisis y que necesitan atención con primeros auxilios psicológicos y cuáles son las técnicas que podemos implementar para poder apoyar a las personas en crisis. Vamos a ir a una pausa, les invitamos que nos acompañen y al volver continuamos hablando de los primeros auxilios psicológicos. Este es el segundo año que se realiza la campaña Sembremos Vida por nuestro derecho al agua. Este año, a pesar de las dificultades presentadas por la pandemia provocada por el COVID-19, se sembrarán un total de 14,000 árboles en la zona de recarga de 25 sistemas de agua en los municipios de San José Villanueva, Zaragoza, Huizúcar, La Libertad y Comasagua, abarcando un área aproximada de 60 manzanas. En mi comunidad, el agua se cuida y se defiende. Aqua te invita a sintonizar el programa Abriendo Caminos Mientras Avanzamos, un espacio de análisis y reflexión sobre temas de la coyuntura local, nacional e internacional relacionados con el derecho humano al agua, a la alimentación, la comunicación y a una vida digna en la cordillera del Bálsamo. Acompáñanos todos los lunes de 7 a 8 de la noche, abriendo caminos mientras avanzamos, aquí en Radio Bálsamo 92.1 FM. Aquí no es solo la comunidad Miramar que está siendo afectada por esta situación, no que aquí todas las comunidades que están aledañas al río, todas utilizan el agua para lavar, para todo uso, vea. Las comunidades que están siendo afectadas con esa contaminación del río, en primer lugar está el cantón Las Margaritas, la comunidad del Plan del Mango, está la comunidad Miramar, está la comunidad Santa Cruz, está la comunidad Cerco de Piedra, también está la comunidad de la Zona Verde y el cantón Melara. Esto tiene años de que pasa, si nosotros ya hemos puesto demanda, varias comunidades ya lo han hecho y la Pedrera lo que dice es que pues ellos tienen el poder y nosotros como pobres no vamos a hacer nada.
su espacio de Cuidándonos en Comunidad. Estamos ahora hablando sobre el tema de los primeros auxilios psicológicos. Ya Damaris nos daba una breve introducción sobre en qué momento los tenemos que utilizar y por qué es importante identificar cuando alguien está sufriendo una crisis o una emergencia y poder darle acompañamiento para fortalecerle y ayudarle a su salud mental. Damaris, nos estabas comentando antes de la pausa sobre qué son los primeros auxilios y cuándo deben realizarse. Eso, cuándo deben realizarlo. Ahora, mencionabas algo sobre la crisis, ¿verdad? Y ¿cómo es, qué significa esto de que una persona se encuentre en crisis, ¿verdad? Porque yo puedo sentir que, o alguna persona ha sentido que está triste, o que sabemos que hay una situación o un problema que estamos enfrentando, ya sea económico o familiar. ¿Y cómo podemos saber que estamos en crisis o que alguien necesita ayuda? ¿Qué significa estar en crisis? Bueno, antes que todo, tenemos que aclarar también que las personas, va a depender mucho más bien de las personas, o sea, de las características personales de cada uno, de los recursos personales y sus capacidades, que las reconozcan y que sepan cuáles son las que tienen y cuáles son las que le benefician en ciertos momentos de su vida. También un concepto que va a ser clave, digamos, ahorita, y que se va a abordar en posteriores programas ya para profundizarlo, pero es la resiliencia. Dependiendo, o sea, esa capacidad que las personas tienen de adaptarse a una situación adversa, pero pueden ir buscando como las soluciones o las alternativas, a pesar que, digamos, bueno, yo sé que esto es una situación negativa, estoy considerando, pensando de forma muy negativa, pero en eso también me da como los recursos o la pauta que yo tengo que cambiar ese pensamiento. O sea, no es fácil, no. Y se escucha así como que, qué fácil, ¿verdad? Yo puedo cambiar mis pensamientos, pero es como lo decíamos la vez anterior, es un proceso, y dependiendo, muchas personas sin conocer este concepto, pero ya son personas resilientes. Entonces, en situaciones así como decía, adversas, ellos van buscando cuáles son sus opciones, qué pueden hacer. Entonces, de eso también depende una crisis. Si somos unas personas que consideramos cuáles son nuestras capacidades y las reconocemos, posiblemente esto nos va a ayudar. Sabemos que tenemos un grupo de apoyo también, que nuestra familia es apoyo. Eso también va a beneficiar para que no caigamos en una crisis o no lleguemos hasta el punto de una crisis. Pero también hay factores o hay mecanismos que las personas aplicamos y que muchas veces por esto mismo llegamos a una crisis, como es la negación. Sí. Cuando nosotros nos negamos o nos mentimos a nosotras mismas o a las demás personas y decimos no, ante una situación dolorosa, pero yo no lo estoy sintiendo así o no lo estoy viviendo así, o sea, no queremos reconocer esas emociones, y como decíamos anteriormente, ellas siempre van a buscar un flujo de salida. Sí. Entonces, un ejemplo que también, no sé si tú, Irene, has visto o has escuchado personas que dicen, bueno, yo no creo en el COVID, eso es falso, no toman medidas de seguridad. Exacto, y no toman las medidas de seguridad. Entonces, cuando esto sucede y la persona fue muy irresponsable, después, ¿qué pasa? Las consecuencias a su familia. Entonces ahí ya entra en un estado de crisis, porque al final sí afecta eso. O sea, el negarlo no significa que no va a pasar o que no esté sucediendo. Otra cuestión también es la evitación. ¿Qué pasa con esto? Más que todo, muchas personas que presentan síntomas de ansiedad realizan esto de forma inconsciente. Bueno, entonces yo le tengo miedo o angustia a una situación, persona o algo, me preocupa mucho, entonces vengo yo y trato de evitar a toda costa esa situación. Pero ¿qué hacemos con eso? Al final estamos reforzando ese sentimiento o esa situación con el hecho de no enfrentarla.
Y como decíamos, desde el programa anterior, o sea, el miedo es uno de los sentimientos o de las emociones que más está afectando a las personas. Bueno, entonces si yo me niego a salir, o sea, evito salir ahorita, a pesar que sé que puedo tomar medidas, vaya, entonces voy reforzando esa idea. Posiblemente en un futuro ya ni esté lo de la pandemia, ya no haya algún peligro real, sino que es más imaginario de la persona, pero se quedó estancada en esa situación. Y esto también de la evitación evita que nos adaptemos a la nueva normalidad. Me llama la atención algo, y creo que es importante, y creo que todas las personas que nos están acompañando sería bueno que lo pensemos, y también que nos vayamos preparando también, porque estamos ya a pocos días de retomar y de vivir la reapertura económica en esta fase 2, ¿verdad? Que estamos viviendo de la pandemia. Entonces, la pregunta es si esta reapertura y digamos el no tener un protocolo definido, ¿verdad? O lineamientos que todas las personas vamos a seguir, porque esto va a volver a transitar el transporte público, vamos a regresar a nuestros trabajos, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Después de estar habituados y habituadas a esta estabilidad en nuestros hogares de alguna manera, digamos, que ya nos habíamos estado adaptando, ¿qué impacto emocional puede tener en nuestras vidas el dar este cambio? Bueno, sí es un gran impacto emocional. Como decías, al final las personas se tuvieron que adaptar a todo el proceso que se vivió durante la pandemia o antes de que ésta llegara, pero y en el pico de la pandemia. Entonces, las personas se reorganizaron en sus casas, asignaron nuevos roles o tareas, era una distribución, digamos. Ya estábamos acostumbradas a esta nueva normalidad. Ahora bien, con este choque que nos genera el hecho de salir de forma ya rápida, digamos, que ya no se cumplieron las fases como se venían pensando, entonces esto genera una incertidumbre y ansiedad en las personas. Bueno, a mí me lo han comentado mucha gente de las que estoy atendiendo actualmente. ¿Cuáles son como esos miedos del futuro? ¿Qué va a pasar ahora? Yo me he cuidado en toda la cuarentena, cuidé a mi familia y ahora en el lugar de trabajo ya me dijeron que me tengo que presentar. Sí. No les han dado como los lineamientos adecuados, vamos a estar juntos, todo. Y esto más que todo en los casos de las maquilas, los call centers, donde hay un hacinamiento de personas. Entonces, el transporte público, ahora, ¿qué me va a pasar? O sea, al salir, ¿a qué me enfrento? Perfecto, gracias Damaris. Creo que es bien importante porque nos tenemos que preparar para esta nueva etapa que vamos a estar viviendo, y sobre todo prepararnos en cuanto a lo emocional, ¿verdad? Todo cómo esto nos va a afectar, porque sí nos afecta emocionalmente, no solo físicamente en nuestra salud, lo de la pandemia del COVID, sino que emocionalmente tenemos que estar conscientes que sí nos está afectando y que necesitamos saber las medidas para prevenir situaciones de gravedad en nuestra salud, porque además esto afecta en nuestro entorno, con nuestras relaciones de familia, de nuestra comunidad, y la idea es que nos cuidemos en comunidad. Vamos a saludar también a las personas que nos están viendo desde Panchimalco. Qué gusto que puedan estarnos escuchando y viendo a través de nuestras redes, Bálsamo Radio TV. Qué gusto, esperamos que todo esto que estamos platicando ahorita, todas las personas que nos están viendo, saludos también a Norma, que nos están viendo, que puedan implementarlo en sus vidas, ¿verdad? Y que puedan también ayudarles a tener un equilibrio también por las situaciones a veces de crisis o problemas que tenemos en nuestro día a día. Damaris, con esto que mencionas también hay otro elemento que me parece muy importante por esto de la reapertura, y que creo que tenemos que prepararnos, ¿verdad? Como a lo que viene. Entonces, es sobre el miedo. ¿Qué impacto ha tenido también escuchar mensajes de miedo en nuestras vidas? Porque como lo que mencionabas, me parece muy importante que estamos escuchando, si está la enfermedad y nos podemos morir. Pero ¿cómo tratar esto y que estos primeros auxilios también nos ayuden a sobrellevar estas situaciones? Sí, bueno, desde mi punto de vista, digámoslo así,
todo lo previo que se ha vivido, o sea, no se ha sensibilizado a las personas ni educado a las personas en qué era esto, en qué consistía todo esto del coronavirus. Sí se nos decía, no salgan, porque si salen, que segura muerte. Sí. Ajá, o sea, tienen que ser conscientes que al final si ustedes no son población de riesgo, pero van a hacer que su familia muera. Entonces yo creo, sí, que al final entró todo eso como al pensamiento de las personas y al final están como, bueno, sí, yo salgo, al final yo voy a provocar que a mi familia le pase esto. Entonces al final también es como ese pensamiento y esos sentimientos de culpa, de impotencia, de que quizás no lo voy a poder cuidar al 100%, al final me toca trabajar a mí. Entonces son todas esas cuestiones que se van dando, digamos, que las personas van experimentando y van sintiendo miedo y ese miedo luego se transforma en la ansiedad. Sí, porque no hemos visto mensajes que sean como un poquito más de ayudarnos y de prevenir. O sea, sí hemos visto cuáles son las medidas preventivas y de higiene que tenemos que seguir, pero sabemos que también muchos están enfrentando duelos, que esta enfermedad es muy fuerte para algunas personas, ¿verdad? Entonces, porque le da más fuerte a unos que a otros. Entonces, los mensajes de miedo que se envían, en realidad, en vez de ayudarle a la gente a sobrellevar esta situación de emergencia, lo que hacen es generar crisis. Sí, y yo creo que también es muy importante en este sentido del miedo y todas esas campañas, digamos, que salen, en vez de seguirlas viendo nosotros, o sea, creo que es también un poco de salud mental no ver tantos noticieros, o sea, no ver los 3 noticieros de la noche, los 3 noticieros del día, entonces eso también va a disminuir en gran medida el miedo y es una acción de autocuidado, digamos, de mi salud mental. Yo me cuido evitando ver tantas noticias. También mantener como cierta rutina, ver que nosotros tenemos que mantener nuestra mente ocupada, porque si tenemos mucho tiempo de ocio, eso da o permite que nuestra mente divague, que nuestros pensamientos se vayan al tope en un sentido ya negativo. Sí, yo sé que es eso. Bueno, Damaris, para darle continuidad al tema de los primeros auxilios psicológicos, y recuérdense que pueden dejarnos también sus preguntas, si tienen preguntas u opinión al respecto del tema, nos la pueden dejar en nuestras redes sociales, búsquenos en Bálsamo Radio TV. Vamos a la siguiente pregunta, que sería, que me parece también muy importante, porque en este proceso es cómo reconocer, o si las personas que tienen crisis, hay síntomas que son visibles hacia mí, que si yo los veo en alguien más, estos síntomas yo puedo identificar, esta persona puede estar pasando alguna situación de crisis o de trauma y cómo le puedo ayudar. Pero primero quisiéramos saber qué síntomas podemos identificar. Sí, hay, digamos, varias sintomatologías que la gente también puede identificar. Lo más visible es cambios en el comportamiento, ¿verdad? Yo veo que Irene se ha vuelto una persona agresiva, o que está o que está con demasiada hiperactividad, o sea, yo voy viendo esos cambios, o también, por el contrario, veo que se está descuidando de su aspecto físico, que ya no quiere comer, que no se baña, que no quiere salir de su cuarto o de la casa. Entonces, esos son indicadores que los demás pueden identificar en alguien y dice, bueno, esto es una alerta de que algo no está bien con esta persona y cómo le puedo ir ayudando, ¿verdad? Ya de ahí están los cambios emocionales, que eso sí ya es más interno, la persona es la que los vivencia, ¿verdad? Empiezo a sentir enojo, miedo, ansiedad, o sea, hay muchos, como lo dijimos la vez anterior, sí, que son muchas emociones las que podemos estar viviendo y que las podemos ir identificando. Así como también hay cambios en nuestro pensamiento. Ya nos cuesta como concentrarnos, enfocarnos en alguna situación determinada. Me cuesta tomar decisiones, o sea, me vuelvo una persona un poco insegura de si las acciones que yo estoy tomando o las decisiones que estoy tomando están adecuadas.
También hay cambios a nivel de nuestro cuerpo, dolores de cabeza, dolor en la boca del estómago, que pensamos que es como gastritis. Sí. O sea, eso es lo más común, que la gente dice, no, tengo gastritis. Sí. Entonces esos indicadores también, el insomnio, o sea, todos esos son indicadores que yo misma puedo identificar y decir, esto me está afectando, y va a llegar un momento en el que si yo sigo con estos síntomas, me voy a perjudicar mucho más, y no solo en mi salud mental, sino que se va a reflejar en mi salud física. Sí, porque creo que eso es bien importante que lo entendamos, que la salud física sí es importante siempre mantener nuestra salud, pero también la salud mental repercute en nuestra salud física. Y me gusta esto que decís, de que a veces sentimos como ciertos dolores y decimos, ay, que tengo un dolor de cabeza porque no dormí bien. Sí, pero atrás de todo eso que hay emocionalmente, ¿qué nos está afectando? Sí, porque atribuimos a que estas dolencias, o sea, no son porque yo tengo algo emocional, o sea, nunca asociamos las emociones o nuestros pensamientos con nuestros malestares físicos, cuando en realidad, o sea, todo esto va encadenado. Claro. Sí, tiene conexión, lo emocional con lo físico, por supuesto. Vamos a dar también más saludos a las personas que nos están comentando. Nos están viendo desde Berlín, Usulután, saludos a Alma Orellana, y a Norma desde San Salvador también a todas las personas que nos están escuchando a través de Bálsamo Radio, las personas de la zona de La Libertad, San Diego, gracias por estarnos acompañando. Esperamos que estos temas puedan servir para también mejorar la convivencia en sus comunidades. Damaris, antes de darle paso a la pausa que vamos a tener en breve, para terminar, solamente estos síntomas, me imagino yo que tienen mecanismos para poderle ayudar a las personas, o sea, para tomarlos ya en práctica, para ponerlos en práctica los primeros auxilios, como yo los puedo implementar cuando veo a alguien en crisis, ¿verdad? Sí, bueno, esas recomendaciones, digamos, o cuando yo ya veo que la persona está pasando por algo, sí, lo vamos a abordar quizás más adelante, donde les demos las recomendaciones para personas no profesionales. Perfecto, sí, porque me imagino que todos podemos apoyar a alguien, o no sé si solamente las personas que... No, sí, los primeros auxilios es importante identificar que sí los tiene que hacer una persona especialista, pero que también si no se tiene acceso a esta persona, lo puede realizar alguien de la comunidad, digamos, la familia, un vecino, cualquier persona, y ya vamos a decir cuáles son las pautas. Gracias, Damari. Vamos a ir entonces a una nueva pausa, y al volver vamos a platicar sobre cuáles son las técnicas que podemos implementar para ayudarle a alguien con primeros auxilios psicológicos. Ya volvemos. Este es el segundo año que se realiza la campaña Sembremos Vida por nuestro derecho al agua. Este año, a pesar de las dificultades presentadas por la pandemia provocada por el COVID-19, se sembrarán un total de 14,000 árboles en la zona de recarga de 25 sistemas de agua en los municipios de San José Villanueva, Zaragoza, Huizúcar, La Libertad y Comasagua, abarcando un área aproximada de 60 manzanas. En mi comunidad, el agua se cuida y se defiende. Aqua te invita a sintonizar el programa Abriendo Caminos mientras avanzamos, un espacio de análisis y reflexión sobre temas de la coyuntura local, nacional e internacional relacionados con el derecho humano al agua, a la alimentación, la comunicación y a una vida digna en la cordillera del Bálsamo. Acompáñanos todos los lunes de 7 a 8 de la noche, abriendo caminos mientras avanzamos, aquí en Radio Bálsamo 92.1 FM. Aquí no es solo la comunidad Miramar que está siendo afectada por esta situación, no, que aquí todas las comunidades que están aledañas al río, todas utilizan el agua para lavar, para todo uso, vea. Las comunidades que están siendo afectadas con esa contaminación del río, en primer lugar está el cantón Las Margaritas, la comunidad del Plan del Mango, está la comunidad Miramar, está la comunidad Santa Cruz, está la comunidad Cerro de Piedra, también está la comunidad de la zona verde,
y el cantón Melara. Esto tiene años de que pasa. Si nosotros ya hemos puesto demanda, varias comunidades ya lo han hecho. Y la Pedrera lo que dice es que pues ellos tienen el poder y nosotros como pobres no vamos a hacer nada. Nosotros en Cuidándonos en Comunidad. Hoy estamos hablando sobre los primeros auxilios psicológicos. Estábamos hablando de cómo identificar cuando una persona está en crisis, qué síntomas tiene, ¿verdad? Sí. Nos mencionabas los cambios de comportamiento emocionales en nuestro cuerpo físicos, sí, ¿verdad? Y cómo estos a veces pensamos que estoy enferma de algo de mi salud, del estómago, que me da dolores de cabeza porque creemos que no hemos tomado mucha agua, que a veces puede ser eso, hay que tomar mucha agua, pero también a veces son reacciones a nuestros problemas y cómo las emociones nos están afectando en nuestra salud física. Exactamente. Estemos atentos siempre de esto. Ahora, Damaris, que ya sabemos un poco sobre los síntomas que pueden presentar las personas en crisis y cuándo hay que darles primeros auxilios psicológicos, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver una imagen que tenemos preparada también acá desde producción. Les pedimos que nos la pongan imagen en la pantalla porque en esta imagen vamos a poder ver qué es lo que tenemos que hacer y qué no hay que hacer cuando una persona está en crisis, ¿verdad? Porque hay cosas que se pueden hacer y hay que tener cuidado con algunas actitudes que no hay que hacer. Exacto. Esto es más que todo para ir ilustrando a las personas porque, digamos, no son profesionales en esta rama, pero que sí pueden atender, o sea, tienen que ayudar a su familiar, no va a ser como, está en crisis, ahí lo dejo, ¿verdad? Sí. Entonces, con esto vamos a ver ahora lo que sí podemos hacer. Y lo que se tiene que hacer antes que nada es acompañar a la persona y escucharla. Okay. Esta persona no necesita que se le dé un consejo. Sí, no es solamente un consejo y ya se le va a pasar. No necesita que, digamos, en ese momento posiblemente la persona solo necesite que se esté exteriorizando sus emociones, sus sentimientos. No necesita que le digan absolutamente nada. Vamos a ver ahorita, tenemos en pantalla lo que podemos hacer o qué estrategias usar para ayudar a una persona en crisis. Como podemos ver ahorita, tenemos entre estas estrategias, Damaris, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Si nos puedes ir leyendo por ahí, ¿qué podemos hacer? Vaya, en el qué hacer sí está esto de acompañar y escuchar a la persona. Como les decía, no es el objetivo de venir y contarle yo qué es lo que me ha pasado en situaciones similares. La persona necesita ser escuchada, o sea, que la otra persona sea empática a la situación que está sufriendo esta persona. Así como también es importante prevenir el daño físico durante una crisis, porque dependiendo de la persona cómo se sienta, si está en un estado de depresión, puede generarle, digamos, mayores malestares y puede intentar hacerse daño a ella o a otras personas. También tenemos que ver en la medida de lo posible cómo se reducen estas actitudes destructivas de las personas. La siguiente es proponer soluciones, como lluvia de ideas. No es que, digamos, le vamos a decir a la persona, mira, yo hice esto en tu lugar, sino que la otra persona también tiene que ser activa en la búsqueda de soluciones para su problemática. Entonces, entre dos personas pueden ir buscando como soluciones o qué puede hacer. Vaya,
Vamos a dejar aquí para platicar un poco sobre el qué hacer, ¿verdad? Sobre estas medidas que nos has dado, de estrategias que podemos utilizar, por las que qué no hacer. Tenemos, habíamos visto en la imagen el que no menospreciar a la persona, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso, del qué no hacer, porque también a veces tenemos actitudes que le pueden afectar a la persona que está enfrentando una crisis, o menospreciamos lo que está sintiendo y decimos, ay, eso no es tan grave, no es para tanto, ¿verdad? Pero también ahí, Damaris, me imagino que la estamos afectando. Sí, entonces, bueno, para seguir con el qué hacer, ahorita, entonces también las personas que tomen este papel como activo, digamos, de la búsqueda de sus soluciones, porque también no es como dejarle, bueno, yo te voy a resolver, sino que la persona tiene que estar consciente de su propio bienestar físico y emocional. Entonces también esas son algunas de las recomendaciones que la otra persona tiene que propiciar para que se ayude. La empatía sin duda es lo básico, porque así como tú decías, no voy a venir yo si no me he puesto en el lugar de esta persona o no me interesan sus sentimientos y solo es como, mira, me dijeron que te viniera a calmar o ya, cálmate, o sea, no, sino que esta persona realmente tiene que considerar a la otra persona, cómo se está sintiendo, o sea, validar esos sentimientos y esas emociones que esta persona tiene. Sí, porque no todas además reaccionamos de la misma manera. Alguna persona, como me decías antes o nos decías antes al inicio del programa, pueden estar diciendo, ay, a mí el COVID no me va a dar, ¿verdad? A mí no me importa porque no me va a dar, pero sabemos que también hay otra gran población que sí tienen miedo a enfrentarse y con mucha razón, ¿verdad? A tener esta enfermedad, a enfrentarse a esta situación del COVID. Entonces, también tenemos que ser empáticos a que no todas vamos a reaccionar igual. Esto me llama la atención también, lo de prevenir el daño físico, Damaris. ¿Qué significa esto? Vaya, cuando prevenimos el daño físico, como mencioné anteriormente, las personas pueden estar propensas a querer autoagredirse, a quitarse la vida. Entonces, en estos casos es cuando, o si ya ha tenido intentos, en estos casos es cuando la familia o las personas cercanas tienen que estar más cerca, digamos, o brindar su apoyo, que la persona realmente se sienta acompañada y ayudada, que no considere que se ha quedado sola, o sea, en la problemática enfrentándola a ella sola. También hay que prevenir que la persona también no agreda a otra persona, porque dependiendo de la situación que se esté viviendo, puede intentar, o sea, si la molestia o la situación de enojo es con otra persona, puede intentar agredir a otra persona. Entonces, esas cuestiones es de tenerlas muy presentes y tratar de reducirlas en lo mínimo posible, o sea, que la persona realmente se sienta acompañada, escuchada. Sí, por eso es que se le llaman y por eso es que tenemos que estar conscientes que es importante también conocer los primeros auxilios psicológicos, porque estos nos pueden llevar a situaciones de mayor riesgo en nuestra vida. Otro de los elementos que mencionabas en el qué hacer, que ya nos habías desarrollado un poco, es lo de proponer las soluciones, ¿verdad? De no solamente decirle a la persona, mira, si tenés un problema, hace esto, y con eso lo vas a resolver. No, porque esta persona, me imagino que tiene su propia... Sí, no, y también a veces nos podemos topar con personas y eso quizás les pueda llegar a dar como cierta frustración a la persona que intenta ayudar, que está como negativa ante la situación, entonces no busca salida, no encuentra salida, y ahí es donde esta persona tiene que conducirla en reconocer cuáles son las capacidades de esta otra persona, qué puedes hacer, mira, sos buena en esto, haces esto, o sea, que vaya como sacando las características personales o las capacidades que esta persona tiene que son positivas, y ahí ya le va dando una luz a la persona que dice, cierto, yo me había enfocado quizás en esto, pero tenés razón, o sea, en ese sentido, en la búsqueda de soluciones, quizás podemos hacerlo, pero desde la persona, no venir y decirle, fíjate que a mí me pasó esto. También, bueno, sí, ahora si gustas pasamos al qué no hacer. Muy bien, veamos entonces, le voy a pedir a los compañeros que están en producción que nos pongan nuevamente la imagen para que veamos en pantalla
¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Y que estemos también conscientes de que así como podemos ayudarle a alguien con los primeros auxilios psicológicos, también le podemos perjudicar. Entonces, hay algunas cosas que tenemos que estar con conocimiento de qué no tenemos que hacer cuando conocemos que alguna persona en nuestro entorno tiene problemas o crisis que está enfrentando, ¿verdad? Le pedimos a los compañeros que lo pongan en pantalla, ¿verdad? Vamos a ver. A continuación estamos ahí viendo ya qué es lo que no tenemos que hacer, Damaris. Si nos puedes mencionar los puntos que aparecen ahí en el cuadro. Bueno, sí. Uno de los puntos es no menospreciar lo que la persona está sintiendo, no intentar cambiar el estado de ánimo de la persona, ni evitar o evadir las señales de peligro. Tampoco aconsejar o juzgar a la persona, sí, ni intentar resolverlo todo en este momento. Está bien, porque sí, me imagino que si las cosas hay que estar conscientes que por la crisis que estamos viviendo no la vamos a poder resolver en el instante, ¿verdad? No tenemos que pretender eso. Exacto, o sea, ni tampoco, así como decía, es de cambiar el ánimo de las personas, o sea, no es como, bueno, voy a irle a contar chistes a la persona para que se ría y ya así va a estar alegre, no. Se trata yo te estoy dando como un apoyo para que sientas que no estás sola. De eso es que se trata, no es que yo voy a intentar cambiar a la persona, también su estado de ánimo en ese momento. Sí. Y también, no invalidar, digamos, los sentimientos que esta persona está teniendo, con el hecho de menospreciarla y decirle, vos solita te estás provocando esto, vos estás así porque querés, o sea, cuestiones de reproche, porque al final a la persona en ese momento no la van a ayudar, al contrario, va a sentir, entonces sí soy responsable, se va a frustrar mucho más, o sea, va a incrementar, digamos, los pensamientos negativos y las sensaciones que tiene. Así como también no es adecuado que la persona llegue y aconseje, mira, esto es lo que vos podés hacer, como decíamos anteriormente, al final no le estamos dejando a la persona que ella tome las riendas de su propio bienestar emocional, ni que busque las soluciones, sino que estamos como dándole esto puedes hacer, y si al final eso no le resulta a la persona, entonces es porque no lo ha considerado que es capaz de hacerlo. Entonces, por esas razones, también es importante tener en cuenta las cosas que no se deben hacer. Gracias, Damaris. Es importante también que cuando alguien ya vea que la persona no puede salir de esa crisis, porque también puede suceder y es muy posible que suceda y no pasa nada malo si es así, lo importante es recurrir a una persona profesional para que le pueda brindar apoyo. Sí, así es. O sea, si ya vimos que desde los recursos que tiene cada quien, digamos, en su familia, los vecinos, algún amigo, esta persona no ha podido ni siquiera buscar una solución al problema, entonces que sí se debe de buscar inmediatamente la ayuda de un profesional en salud mental. Muchas gracias, Damaris. Ya vamos a ir terminando este programa. Les recordamos que todos los miércoles vamos a estar transmitiéndoles y conversando junto a Damaris sobre temas que nos puedan ayudar a fortalecer nuestra salud mental. Vamos a ir terminando y saludando a las personas que nos están viendo desde los planes de Renderos, a Susana y a Jocelyn. Qué bueno, Jocelyn, que te parecen excelentes las estrategias que estamos brindando en Bálsamo Radio TV, en nuestro programa Cuidándonos en Comunidad. Agradecemos también a la producción de Radio Bálsamo TV y a la producción ejecutiva de Agua por poder realizar este programa Cuidándonos en Comunidad. Y para ir terminando, les invitamos que el próximo miércoles se sintonicen nuestro programa Cuidándonos en Comunidad para conocer más temas relacionados a nuestra salud mental y la ayuda psicológica. Recuerden dejarnos también sus comentarios en nuestras redes, búsquenos como Bálsamo Radio TV en Yahoo, Facebook, Twitter y en nuestra página web www.balsamoradiotv.com. Y recuerden
que cuando sientan que están viviendo una situación así, busquen ayuda. También pueden buscar hablar con alguien de su confianza, una amiga, un amigo, alguien familiar cercano a ustedes, para que puedan exteriorizar lo que están sintiendo y poco a poco ir trabajando esta emoción que les está generando ahí ciertos desequilibrios emocionales. Sí, y también hay que recordar y hacer un énfasis claro que tanto la salud física como la salud mental son importantes y no se tienen que dejar de lado. Excelente. Recordemos eso, no olvidemos que la salud mental es tan importante como la salud física. Nos vemos en el próximo programa el otro miércoles. Que tengan una buena semana y gracias por haber estado con nosotros. Pongan en práctica las recomendaciones que nos ha dejado Damaris ahora. Hasta la próxima. Cuidándonos en comunidad es una iniciativa que surge a raíz de la situación de emergencia que vivimos en El Salvador debido al COVID-19. Muchas personas están presentando diversos síntomas físicos y emocionales que se derivan del contexto durante la cuarentena, como el encierro domiciliar, el trabajo desde casa, la educación desde casa, el alejamiento de familiares y amigos, despidos de los lugares de trabajo, el miedo al contagio, duelos, entre otros. Esta situación ha profundizado las problemáticas sociales históricas, como la falta de acceso al agua, la vulnerabilidad alimentaria, y ha originado situaciones que necesitan ser abordadas desde el punto de vista de la psicología. En Cuidándonos en Comunidad abordaremos diferentes temas que te pueden ayudar a manejar las situaciones que vives día a día, mediante recomendaciones y técnicas que podrás realizar desde tu casa y te ayudarán a minimizar los malestares emocionales y físicos. Cuidándonos en Comunidad.